canal Hablando Jurídicamente. Hoy abordaremos un tema muy importante, principios constitucionales como fuentes del derecho. Recuerden que nuestro canal está conformado por Dana Pedroso, Juan Escárraga, Kar Munera y quien les habla, Claridia. Así que sin más preámbulo, empecemos. Buenos días, mi nombre es Dana Pedroso y hoy hablaremos sobre los principios constitucionales como fuente de derecho, así como lo presentó mi compañera anteriormente. Para ello, primero le hablaré sobre la definición de principio. Bueno chicos, les cuento que con la promulgación de la Constitución de 1991 en Colombia, se dieron importantes cambios en la vida jurídica y política del país. Uno de los más relevantes es la definición del Estado colombiano como un Estado social de derecho, concepto que precisa la naturaleza no solo política, sino también jurídica del Estado colombiano. En ese sentido, la Corte Constitucional Colombiana en la sentencia T-406 de 1992 delimitó que la naturaleza y el alcance de este concepto, según la Corte, el Estado social de derecho admite una doble definición desde una perspectiva o dimensión cuantitativa, lo que en la teoría del Estado se denomina estado de bienestar, otra desde una perspectiva cualitativa, categoría de Estado constitucional. Los principios son normas que ordenan algo sea realizado en la mayor medida posible. Dentro de las posibilidades jurídicas reales existen, por lo tanto, los principios son mandatos de optimización que caracterizan porque puedan cumplirse en diferencia de grado y en que la medida debida de su cumplimiento no solo depende de las posibilidades reales, sino también de los principios y las reglas opuestas. En cambio, las reglas son normas que solo pueden ser cumplidas o no. Una de las características más relevantes del Estado social de derecho consiste en la importancia que adquiere el juez en sus relaciones con el legislador y con la administración. Una buena parte de ella se deriva en el nuevo papel que juegan los principios constitucionales en las decisiones judiciales y su relación en los valores de nuestra Carta Magna. La teoría de los principios surge como una reacción al positivismo jurídico que se hace conceptualmente insuficiente e inadecuado para explicar el fenómeno jurídico en los estados constitucionales contemporáneos. Muchas gracias. Gracias. Buenos días, mi nombre es Kar Munera y para continuar con la intervención de mi compañera Dana Pedroso, les hablaré sobre los principios constitucionales, a veces llamados principios fundamentales. Se refieren a principios o conceptos documentados con propósito de proporcionar una orientación sustantiva o de procedimiento o a un proceso constitucional. Los principios constitucionales tienden a reflejar los aspectos clave del contexto histórico en el cual se desarrolla un determinado proceso de elaboración de una constitución, además de normas estándares y precedentes internacionales más amplios. ¿Para qué sirven los principios constitucionales? Pues le cuento que los principios constitucionales pueden ser útiles en las etapas iniciales de un proceso donde no hay suficiente confianza mutua entre las facciones políticas para directamente a la dirección de la Constitución. Pueden proporcionar garantías a las partes que emprenden el proceso de elaboración de una Constitución, especialmente a los grupos minoritarios, de que el resultado final por lo que cumplirá con ciertos estándares mínimos o que contravendrá las líneas rojas acordadas previamente. Así, los principios constitucionales pueden ayudar a traer a la mesa de negociación a varias facciones rivales que, a pesar de esto, estén comprometidas en lograr una nueva constitución de sistema político. Los principios constitucionales son conceptos de valor normativo, fuerza vinculante, cuya eficacia es la probabilidad sustantiva del desarrollo normativo y cumplimiento para precisar un concepto de derechos fundamentales, derechos económicos, derechos culturales y de ambiente. Es preciso definir la noción de los derechos humanos. El grupo social y las garantías sociales implican un reconocimiento a otros derechos.
humanos medibles en razón de la pertenencia o ubicación de las personas determinado a un grupo social. Sin duda, cuando hablamos de las garantías sociales, utilizamos el dicho léxico con la intención de afirmar la existencia de otros derechos no comprendidos en la clasificación ordinaria, que pretenden encontrar los derechos humanos en parte dogmática, tan desgastada y ahora tan limitada para permitirnos ver más allá de la dimensión individualista del derecho. Muchas gracias. Nuevamente les habla Clary Díaz. Chicos, la Constitución señala fundamentalmente, pero no lo hace de forma exclusiva en 10 de sus artículos. Esto lo hace de forma positiva, expresa, taxativa, que configuran su naturaleza jurídica. En el título 1 de la Constitución están especificados de la siguiente manera. Son principios constitucionales, entre otros, los consagrados en el artículo 1 y 3, el Estado social de derecho, la forma de organización política y territorial, la democracia principal, participativa y pluralista, el respeto a la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y la prevalencia del interés general. En el artículo 1 nos habla sobre la soberanía popular y la supremacía de la Constitución. En el artículo 2 nos habla sobre aquellos que se refieren a la naturaleza política y organizativa, sobre las relaciones entre gobernantes y gobernados. En el artículo 3 nos habla sobre la soberanía popular. En el artículo 4 nos habla sobre la supremacía normativa de la Constitución. En el artículo 5 nos habla sobre la primacía de los derechos de las personas y la protección a la familia. En el artículo 6 nos habla sobre la responsabilidad jurídica de los particulares y los servidores públicos. Chicos, los particulares son responsables por infringir las constituciones, las leyes, y los servidores públicos están además por omisión y extralimitación de los ejercicios de sus funciones. En el artículo 7 nos habla sobre el reconocimiento y protección a la diversidad étnica y cultural por parte del Estado. En el artículo 8 nos habla sobre las obligaciones por parte del Estado y de los particulares para proteger las riquezas culturales y naturales. En el artículo 9 nos habla sobre las relaciones exteriores fundamentadas en la soberanía nacional, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de los principios de derechos internacionales aceptados por este país, por Colombia, y la integración latinoamericana y del Caribe. Y por último, en el artículo 10 nos habla sobre el castellano como idioma oficial en los territorios oficiales y de los grupos étnicos, sus lenguas y dialectos, enseñanza bilingüe de las comunidades como tradiciones lingüísticas propias. Este catálogo es fundamento de la legítima, sobre todo de la admisibilidad jurídica política que han convertido y se ha desarrollado a través de los años en Colombia. Constituye a la plataforma sobre lo cual sostiene la red de interacciones que constituyen la vida política social de este país. Colombia es un Estado social de derecho, constitucional y democrático de derecho que tiene por principio rector la primacía constitucional. Esto seguramente ya lo sabían, es un dato curioso. Este modelo político se caracteriza por la presencia de los principios considerados en ocasiones de normas morales. Recuerden, esto es norma de normas, en variedades de concepción y funciones que condicionan la tarea y el cumplimiento dentro del ordenamiento jurídico. Pueden ser que sirven para interpretar las normas jurídicas desempeñadas en una función auxiliar y además en la relación de la ley y de las normas jurídicas que además sirven para criterios de interpretación determinadas, la validez de los restantes de las normas y del ordenamiento. Esa pluralidad es de concepción y de funciones que imponen un estudio para principios que suspenden la noción del mismo y aparte es un estado en el estado liberal. Otro dato curioso, chicos, que les quiero dar es que como elementos extrajuicios pues llevan muchos casos en el cual muchos principios resultan fundamental cuando es claro que en el contexto del Estado social y constitucional están presentes en todo el razonamiento jurídico. Hola, buenos días.
mi nombre es Juan Escárraga y ya finalizando con el tema, les quiero comentar que los principios, pues la Corte Constitucional ha determinado que ellos establecen prescripciones jurídicas generales que suponen una delimitación política y axiológica reconocida y que en consecuencia restringen el espacio de interpretación, lo cual hace de ellos normas de aplicación inmediata, tanto por el legislador como por el juez constitucional. Esto lo podemos encontrar en la sentencia T406 de 1992. De esta forma, los principios definen y estructuran la entidad política y organizativa del Estado y la forma como se deben desplegar las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. En este sentido, no son objetivos futuros como los valores, sino mandatos para el presente, que sin los cuales la Constitución misma perdería su naturaleza axiológica jurídica. Se entienden que por derechos fundamentales, aquella categoría de derechos humanos que corresponden a la protección de valores inherentes a la persona humana. El contenido dogmático expresa la realización misma de los valores y principios que incorporan la noción de garantía de derechos de libertad o bien los llamados derechos civiles y políticos. Los derechos fundamentales se identifican con los derechos humanos de primera generación, aquellos que tienen un contenido mínimo o núcleo esencial, innegable o irrenunciable. Estos principios funcionan como las directrices esenciales de todo el sistema de orden sociopolítico de una nación y tienen fuerza vinculante. Por lo tanto, cada una de las leyes, reglamentos y normas que se redacten en una determinada sociedad tienen que contener o respetar estos principios, garantes del pacto social entre los ciudadanos y el Estado. Los principios constitucionales inciden en la determinación de las libertades individuales y colectivas, en el regulamiento de la participación social y en los límites de actuación de los entes de gobierno, además de servir de marco para la redacción de las leyes del Estado. Los principios constitucionales son necesarios para interpretar aquellas áreas en las que existen ambigüedades o vacíos legales, de manera que se resguarden los derechos garantizados por la Constitución. A manera de ejemplo, nos permitimos citar el artículo 1 de la Constitución, que encierra una declaración fundamental referida a la libertad de las personas. Siguiendo este orden de ideas, que podemos decir que casi todos los artículos que conforman la parte dogmática de la Constitución están regidos a las libertades del hombre. Libertad de tránsito, de asociación, de creencias, etc. En este caso, las llamadas garantías individuales están permeadas por un denominador común, que sería la idea de que el hombre tiene derechos esenciales, constitucionales, a su naturaleza humana y que el poder público debe respetar y garantizar. En este contexto, la clasificación doctrinal acerca de las garantías individuales resulta ser muy limitada con respecto a la verdadera dimensión de los derechos contenidos en ellas. Por ello, nos parece que una vez marcada la distinción fundamental entre derechos y garantías, bien podemos decir que los primeros han sido reconocidos por la Carta Magna en diversos artículos. Muchas gracias. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado nuestro video y que hayan aclarado todas sus dudas acerca de los principios constitucionales como fuentes del derecho. Espero que les haya gustado y que tengan un muy buen resto de día. Recuerden, nos vemos en otro video. ¡Chao!